motor. Para impeler un vehículo es necesario potencia o fuerza. Hay dos métodos populares para producir potencia para transportación en tierra. El motor de combustión interna, que usa como combustible diésel o gasolina, y el motor de combustión externa, que quema combustible, como carbón o madera, esto para producir vapor. Este último no se utiliza en los automóviles modernos. Motores de combustión interna. El motor de combustión interna ha afectado el rápido progreso de la transportación moderna. El desarrollo de este motor ha sido responsable del uso tan extendido de autobuses, automóviles, camiones, tractores y aeroplanos. Su popularidad se debe, primeramente, al hecho de que es una unidad integral capaz de operar durante un largo periodo con una cantidad relativamente pequeña de combustible. En el motor de vapor, este es producido calentando un recipiente que después se fuerza, bajo presión, dentro de un cilindro. La presión del vapor obliga al pistón a moverse en el cilindro, causando con esto que el motor trabaje. El combustible que produce vapor es quemado fuera del motor, de ahí el nombre de motor de combustión externa. El funcionamiento del motor de combustión interna depende del hecho de que un gas se expande cuando se calienta. Si la expansión del gas calentado se aprisiona, producirá presión. La energía requerida es proporcionada por el combustible, siendo el más popular la gasolina. Esta debe ser liberada y convertida en otra forma de energía antes de poder ser aplicada mecánicamente. Cuando una mezcla adecuada de combustible y aire entra al cilindro y es encendida, ocurre una combustión interna. El calor producido por la combustión hace que los gases del cilindro se expandan, forzando al pistón a moverse hacia abajo dentro del cilindro. Este movimiento del pistón puede ser calificado como energía mecánica, la cual puede aprovecharse fácilmente para hacer trabajar al motor. El motor de combustión interna consta de muchas partes, pero únicamente las más necesarias serán consideradas utilizando un sencillo motor de gasolina de un cilindro como ejemplo. El cilindro está abierto únicamente en su parte inferior, en la cual encaja un pistón que tiene un extremo sólido o cabeza. El pistón puede moverse libremente en el interior del cilindro, pero debe ajustarse lo suficiente para proveer un sellado perfecto que impida que el gas escape. La selladura es proveída por anillos de pistón. Debajo del cilindro se encuentra la caja del cigüeñal, que contiene un par de cojinetes llamados cojinetes principales que soportan al cigüeñal. Una biela que conecta el pistón con el cigüeñal está unida al primero por un pasador de pistón y al segundo por un pasador de cigüeñal. La biela puede oscilar libremente o moverse de atrás hacia adelante en el pasador del pistón, y el pasador del cigüeñal puede girar libremente en el cojinete de la biela. En uno de los extremos del cigüeñal se encuentra el volante. Si se coloca una carga de gasolina en la cámara que está en la parte superior del cilindro y se enciende, los gases en expansión crean una fuerza que mueve al pistón hacia abajo del cilindro. La acción del pistón se puede llamar recíproca, es decir, hacia arriba y hacia abajo, y debe ser convertida en movimiento giratorio para proveer una forma de potencia práctica. El cigüeñal y la biela ejecutan esta conversión de potencia. El movimiento descendente del pistón hace que la biela gire al cigüeñal y al volante en los cojinetes principales. El impulso obtenido por el movimiento giratorio del cigüeñal y del volante sirve para regresar el pistón a su posición original aunque la presión del cilindro cese.